ustedes, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. La palabra te enseña a no caer en el engaño de los unicitarios o los triteístas. Juan, capítulo 8, versos del 12 al 19. Yahushua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es confiable. Yahushua les respondió: Aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es confiable. Porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo, ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo, y el Padre que me envió. En la instrucción, Ley o Toure de ustedes, está escrito, que el testimonio de dos personas es confiable. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió, también da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Yahushua: Ustedes ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. La notoria expresión que aparece en este contexto es claramente empoderada y respaldada por la ley o Toure en los pasajes de Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15 y Números 35:30. El ungido no había venido a abolir la ley y los profetas. Mateo 5:17. Él mismo, como agente y representante de Yahweh, había entregado los sagrados preceptos a Moisés. Es decir, fue el medio por el cual el Todopoderoso se manifestó, habló y entregó la instrucción o Toure a Moisés. Con las palabras, ley o Toure de ustedes, el ungido Jesús, o Yahushua, se refería a la instrucción del Todopoderoso, que ellos pretendían exponer, defender y guardar o a la interpretación tradicional de ella. Como está escrito en el duro pasaje de Marcos 7, 5 al 13. Por todo el contexto de las Escrituras, sabemos que Yahushua no es Yahweh Dios mismo, ni otro Dios para los creyentes, o pueblo, de Yahweh, como postula el lenguaje apóstata religioso, de los, solo Jesús, y su teología. De igual forma, el trinitarismo, junto con el tardío enoteísmo monólatra, también enseñan claras apostasías y herejías. Para los creyentes y fieles, Yahweh Dios, todo lo puede, como leemos en Mateo 19:26. El Cristo, o ungido no. Como se lee en Juan 5:30. Yahweh el Dios verdadero en Jeremías 10:10, no tiene Dios con él, ni sobre él. Isaías 45:5, Judas 1:4 y Job 31:28. El Cristo, o ungido, tiene por Dios a Yahweh, su Padre. Juan 20:17. Yahweh Dios es bueno. Santiago 1:17. El ungido Yahushua enseña que hay solo uno bueno, lo contrario de sí mismo, y lo podemos leer en Marcos 10:18 y Lucas 18:19. Yahweh, el Padre Celestial, que es el Dios omnipotente, no es hombre, ni lo fue. Lean Números 23:19, Éxodo 6:3 y 1 de Samuel 15:29. El ungido, si fue hombre, como se lee en 1 de Timoteo 2:5, Romanos 5:15, Hechos 2:22 y Juan 4:29. En las Escrituras Sagradas leemos que el Todopoderoso Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. El ungido, Yahushua o Jesús, sí, fue burlado. Léelo en Lucas 8:53 y Lucas 22:63. Yahweh el único verdadero Dios, no muere. Léelo en 1 de Timoteo 1:17 y 1 de Timoteo 6:16.
El ungido, sí, murió. Léelo en Primera de Tesalonicenses 4:14, Romanos 5:8, Romanos 8:11 y Primera de Corintios 15:12. Yahweh, el Todopoderoso Dios, no puede ser tentado. Santiago 1:13. El Cristo, o ungido, fue tentado en todo, como se lee en Hebreos 4:15. Yahweh no oraba a otro Dios. Por las Escrituras sabemos que no hay nadie como Él. No hay otro Dios. Deuteronomio 4:35 al 39, Deuteronomio 32:39, Salmos 18:31 e Isaías 43:10 al 11. El ungido, Jesús o Yahushua, sí, oraba a su Dios, el Padre Celestial. Léelo en Mateo 26:36 y Juan 17 versos del 1 al 4. El Dios eterno sabe el día y la hora. Marcos 13:26. El ungido, no. Marcos 13:26. Yahweh Dios hace su voluntad y propósito. Juan 6:38. El ungido no. Lucas 22:42. El Todopoderoso Dios es la cabeza del ungido. Primera de Corintios 11:3. El ungido es la cabeza del varón. Primera de Corintios 11:3. Yahweh Dios no es la imagen de nadie. Isaías 40:25. El ungido o Mesías es la imagen del Dios Todopoderoso, su Padre. Segunda de Corintios 4:4 y Colosenses 1:15. Yahweh Dios es mayor que el ungido Yahushua. Juan 10:29, Primera de Corintios 11:3 y Primera de Corintios 15:24 al 28. El ungido es menor que Yahweh Dios. Juan 14:28 y Apocalipsis 3:12. El Dios celestial es el Padre de Yahushua el ungido. Mateo 12:50, Mateo 10:32. El ungido es el Hijo de Yahweh Dios. Mateo 3:17 y Mateo 8:29. El Dios creador no puede ser visto. Juan 1:18, Primera de Juan 4:12 y Primera de Timoteo 6:16. El ungido fue visto. Mateo 17:8. Yahweh Dios levantó de entre los muertos al ungido Yahushua o Jesús. Romanos 10:9 y Hechos 13:30. El ungido fue levantado y luego exaltado por Yahweh Dios, su Padre, como es profetizado en 2 de Samuel 23:1 y dicho en Filipenses 2:9 al 11 y Apocalipsis 1 del 13 al 16. El Padre Celestial no cambia. Léelo en Santiago 1:17, Malaquías 3:6, Números 23:19 al 20, Hebreos 13:8, Santiago 1:17 y Salmos 33:11. El ungido sí, lo hizo. Leamos en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7, existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Dios, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. El Cordero Pascual, sí cambió, pues se despojó en obediencia a sí mismo. La traducción literal es que se vació a sí mismo. De esta palabra griega viene el término teológico kinousis, que corresponde a la doctrina de la encarnación del ungido o el Cristo, en la que él cambió el ser igual a su Padre, para convertirse en hombre, es decir, Jesús o Yahushua, en obediencia cambió sus privilegios en varios aspectos importantes. 1. La gloria celestial, porque mientras estuvo en la tierra renunció a la gloria de su relación cara a cara con Yahweh Dios y el despliegue y disfrute continuo de esa gloria, como se lee en Juan 17:5. 2. Autoridad independiente, porque cuando tomó forma de hombre, como siervo, el Cristo o ungido se sometió por completo a la voluntad de su Padre. Es indudable que Yahushua aprendió obediencia. Hebreos 5 del 8 al 9. Según el contexto, cambió o abandonó su ambiente de gloria. El Hijo de Yahweh Dios asumió las limitaciones de la humanidad, de conocimiento y poder, aunque aún en la tierra,
retuvo mucho más de todo esto que cualquier mero hombre. Lucas capítulo 22, versos 42 al 43, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un mensajero del cielo para fortalecerlo. Este pasaje no enseña que hubiera algún conflicto entre la voluntad del Padre y la del Hijo. Evitar o evadir la copa de la ira divina era una manifestación perfectamente normal de su humanidad. Pero aunque la copa era amarga y abominable para él, quiso tomarla porque era la voluntad del Padre. En su oración estaba sometiendo de manera consciente, deliberada y voluntaria todos sus deseos carnales humanos a la voluntad perfecta de su Padre. Ante Yahweh Dios, se humillan las naciones. Isaías 45:23, 2, Romanos 14:11. El ungido Yahushua o Jesús, se humilló ante sí mismo. Filipenses 2 del 8 al 11. Yahweh, el Dios Todopoderoso, escogió el Cordero como la ofrenda del pacto, Isaías 53 del 5 al 10, Jeremías 34 18 al 19, Éxodo 24 del 4 al 8, Génesis 15 del 9 al 18, y Juan 1 29. El Cristo, o ungido Yahushua es el Cordero Pascual y ofrenda del pacto. Primera de Corintios 5 7, Juan 1 29, Mateo 20 28, y Primera de Pedro 1 19. Yahweh Dios tiene toda potestad. Deuteronomio 29 29, Daniel 2 21, Mateo 20 23, y Hechos 1 del 6 al 8. Al ungido le ha sido dada la potestad por Yahweh Dios su Padre. Mateo 28 18. Yahweh Dios tiene su espíritu, léelo en Isaías 42 1, Isaías 44 3, Isaías 59 21, e Isaías 61 1. El ungido Jesús, o Yahushua, encomendó su espíritu en las manos de Yahweh Dios. Lucas 23 46. Yahweh Dios instruye y manda a Yahushua, su hijo. Yahushua no instruye ni manda a Yahweh el Dios Todopoderoso. Leámoslo en Juan 12:49. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Yahweh Dios no tiene principio ni fin. Salmos 92. El ungido, sí. Apocalipsis 1:18. Yahushua es el mediador entre el Todopoderoso Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, Isaías 44:6, y Romanos 8:6. Yahweh Dios no era mediador entre sí mismo y los hombres, sino que, como hemos leído, estableció a uno y lo ungió para ese propósito. Ahora, hermanos, pregunto, ¿en qué se basa la vida eterna, según enseñó el Mesías? La respuesta está en la Escritura Sagrada. Juan 17 del 1 al 3 verso 1, terminadas estas palabras, Yahushua levantó la vista al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Verso 2. Pues le has dado autoridad sobre toda persona, para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Verso 3. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti, como el único Dios verdadero, y a Yahushua, como el ungido que tú has enviado. Note, hermano o hermana, en esta oración que el Maestro Yahushua dirigió a su Padre, que estaba en los cielos, nos dice también que el Padre es el único Dios verdadero. Y si Él nos enseñó esto, decir lo contrario es apartarse de sus enseñanzas. El emisario, o apóstol Pablo, presentó como la base de la fe de Israel una afirmación importante, la cual se puede leer en 1 de Corintios capítulo 8, versos de 5 al 6. Verso 5. Porque aunque haya algunos llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos soberanos, verso 6. Sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y para quien vivimos.
y un solo soberano, Yahushua el ungido, mediante el cual existen todas las cosas, y por medio de quien vivimos también nosotros. Cualquiera que lea este pasaje, sin la preconcepción triteísta, verá con claridad, que el emisario Pablo, enseñó exactamente lo mismo que enseñó el maestro Yahushua de Nazaret, que hay un solo Dios, y que ese solo Dios, es el Padre. El enviado Pablo añade que Yahushua es Señor y amo para nosotros, eso es porque Él es el escogido, ungido y nombrado por el Padre, y es el maestro de nuestra fe. La palabra, Señor, viene del hebreo Adón, que significa amo, maestro, o dignatario. ¿En qué posición coloca Pablo al ungido Yahushua, con relación al Creador y a los hombres? Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yahushua el ungido hombre. Aquí, el emisario Pablo, nuevamente repite que hay un solo Dios, y que al lado de ese Dios, hay un mediador, que es el Mesías, que precisamente, Yahweh el Padre Celestial, escogió. Nótese que aquí, que el enviado Pablo, hace una distinción clara entre la persona que es el Dios, y la persona que es el mediador, entre ese Dios y los hombres. Así que aquí, se habla de tres entes: 1, Dios; 2, el mediador; y 3, el ser creado, los hombres. De estos tres, el único Dios o Elohim verdadero, es obviamente Yahweh, el Padre; el único mediador es el ungido Yahushua, o Jesús; y los hombres, la raza humana, creada por ese único verdadero Dios. Este pasaje, de Primera de Timoteo 2:5, muestra un detalle, que llama la atención, pues después de glorificado en el cielo, Yahushua es llamado hombre, por el emisario Pablo. Metafóricamente hablando, se observa en las Escrituras, evidencia en donde se presenta el Hijo en el Antiguo Pacto, como un ser aparte de Yahweh. En Salmos capítulo 2, versos 1, 2, 11 y 12, leamos estos versículos. ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos fraguan planes vanos? 2. Se levantan los reyes de la tierra, y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido. Verso 11. Sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia. 12. Honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian. En este salmo profético, se habla de dos personas, Yahweh por un lado, y su ungido por otro lado. Ungido en hebreo es Mashiach. Así que Yahweh es una persona, y su Mashiach es otra persona. Confundirlos como si fueran la misma persona no es sana doctrina, sino que es contradecir lo que la Biblia expresa en términos claros y sencillos. Además, aquí se expresa que el Mashiach es hijo de Yahweh. Esa relación de hijo es una relación espiritual. No es que Yahweh el Eterno lo haya engendrado literalmente en una diosa celestial, sino que es el Hijo por cuanto lo produjo o engendró. Por esta, y muchas otras claras razones, sabemos que hay un solo Dios, Yahweh, y un solo mediador, Yahushua. Gracia y paz, hermanos y amigos santos.